Perfecto. Bueno, entonces aprovechando este espacio, quiero darles la bienvenida a todos ustedes al grupo ESG Innova, puntualmente a una de sus soluciones tecnológicas que es la ESG Suite, esta plataforma tecnológica que funciona 100% cloud, facilita pues en gran medida a esos administradores y responsables de estos procesos la generación de data, análisis de información, salida de esta data o entrega de resultados a las partes interesadas. Bueno, comentarles que lo que van a necesitar ustedes va a ser solamente una URL de acceso, conexión a Internet y por supuesto que unas credenciales. ¿Listo? Una vez ingresemos a nuestra plataforma, vamos a encontrar una serie de soluciones enfocadas precisamente en este caso a lo que es la gestión de la descarbonización como parte de un ejercicio que está dentro de un combo grandísimo que es la sostenibilidad o la responsabilidad incluso social corporativa de las organizaciones. Bueno, entonces dentro de la plataforma lo que vamos a encontrarnos van a ser una serie de aplicaciones o módulos que les van a permitir a ustedes generar esa data, generar la transformación digital de toda esa información, de tal manera que puedan tener un seguimiento mucho más fácil y dinámico. Perfecto. Yo quiero arrancar por esto, bajo ese ejercicio de contextualización. Soy muy partidario de que absolutamente todo bajo un contexto tiene una lógica. En ese sentido, pues el mapa de procesos dentro de las compañías va a jugar un papel muy crucial al final del ejercicio. Son a esos procesos a los que les buscamos pedir resultados, ¿cierto? Son esos resultados, son esos procesos, perdón, los que en el día a día están generando actividades, operaciones sobre las cuales tienen que tener ciertas métricas para ver cuál está siendo el impacto de la ejecución de esas operaciones. Perfecto. En ese sentido, por acá tenemos un mapa. Como ustedes pueden evidenciar, tenemos un mapa donde esto será familiar para algunos de ustedes y estamos viendo por aquí listados a través de los criterios ESG o ASG como tal, los objetivos de desarrollo sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas, como ese compromiso global o esas metas globales, sobre las cuales, claro, cada organización orienta sus operaciones a evaluar cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible son los que están apalancando la actividad económica para saber cómo responder hacia ellos y cómo promover, cómo aportar a la consecución de los mismos. ¿Listo? Entonces es un mapa muy interesante porque incluso me va a permitir dar un clic a cualquiera de los objetivos y voy a ir a tener un contexto puntual de cada uno de ellos. ¿Listo? Voy a duplicar aquí la pestaña, aprovecho para mostrarles una facilidad de navegación de la plataforma y es que me permite trabajar de manera alterna a través de diferentes aplicaciones. Entonces, en el sentido de trabajar bajo el contexto de la cadena de valor dentro de las organizaciones, pues el mapa de procesos va a jugar un papel demasiado importante. Este módulo me va a permitir a mí tener la posibilidad de identificar muy plenamente esos procesos, subprocesos, macroprocesos dentro de las compañías sobre los cuales pues vamos a estar evaluando el nivel de cumplimiento de sus objetivos. Adicional, por ejemplo, ustedes pueden evidenciar acá que también tenemos listados los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente para que nos sirvan bajo ese contexto externo de saber hacia dónde le van a apuntar las estrategias de la compañía, sino para tener cierto conocimiento de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy, muy interesante este apartado que tenemos por acá. Es importante que sepamos que incluso también lo podemos ver a través de la propia imagen, que con seguridad esto va a ser familiar para ustedes, donde se listan cada uno de ellos y tranquilamente pues podríamos ir a conocer un poco más de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible y bajo la evaluación de contexto, pues saber sobre cuáles de ellos les vamos a apuntar como compañía. ¿Listo? ¿Cuál es el impacto que está generando nuestra organización con respecto a este objetivo de desarrollo sostenible, donde por aquí nos muestra datos e información de él mismo. Y por supuesto que esos objetivos de desarrollo sostenible pues tienen unas métricas donde nos dan una instrucción de cómo medir el aporte que tiene cada una de las organizaciones con respecto a esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, aquí estamos hablando del ODS número 13, Acción por el Clima, donde pues tenemos unos indicadores, en este caso enfocados hacia un framework, una guía internacional
muy importante, que es el Global Reporting Initiative. Aquí tenemos algunos indicadores claramente pues enfocados a los 300 que están relacionados con el aspecto ambiental. En este caso específico, el GRI 305.1 pues me está hablando de lo que es una herramienta para evaluar la medición de emisiones directas de gases de efecto invernadero, las emisiones directas de dióxido de carbono y cómo están esas mediciones por ese objetivo de desarrollo sostenible. Sin embargo, así como yo lo relaciono a un objetivo de desarrollo sostenible, por supuesto que, como les decía al inicio, los procesos al final del ejercicio que tenemos dentro de la compañía son aquellos que también van a ayudar al aporte de la consecución de esos objetivos o de esas metas, o al menos a la materialización de las estrategias que vamos a ver un poco más adelante en línea con lo que nos mencionaba Brenda. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro proceso con toda la caracterización o descripción de procesos, diagramas tipos dentro de la interrelación de procesos que también se puede tener aquí dentro del sistema y por supuesto que también tenemos los indicadores asociados. Perfecto. Indicadores que con respecto a mi proceso me permiten evaluar cuáles son los indicadores bajo un framework específico, en este caso el GRI, cómo estamos desde los aspectos sociales, ambientales, con respecto a los aspectos de gobierno o de gobernanza, con respuesta a cada uno de mis procesos. ¿Listo? Entonces un módulo muy interesante que vaya a estar allí disponible donde ustedes pueden tener esa contextualización para poder definir lo siguiente que serán las estrategias. Me permito duplicar esta pestaña de nuevo para que vayamos a ese otro aplicativo. ¿Listo? Teniendo un poco de contexto, de conocimiento, que es la base, ¿cierto? Del saber dónde estamos, qué es lo que nos vamos a proponer como compañía y cuáles son los procesos que están involucrados, como organización, pues ya vamos a tener aplicaciones como gestión estratégica para realizar lo que se conoce como una priorización de iniciativas, por allí por el lado de la sostenibilidad, también lo conocen como lo que se convierte en relevante o material para la estrategia de la organización y eso es lo que vamos a materializar en un módulo como lo es gestión estratégica, donde vamos a poder crear nuestros planes estratégicos. En pantalla ustedes están viendo 5 planes estratégicos que hemos creado. Podríamos aquí crear diferentes planes. Planes que por supuesto tienen unas perspectivas. Entonces acá tendríamos algunas de ellas, nuestros clientes, nuestros proveedores, los aspectos ambientales, sociales, de gobierno. Entonces todas esas perspectivas que empiezan a apalancar la gestión de estos planes estratégicos. ¿Listo? A su vez tenemos las líneas estratégicas. Dentro de ese ejercicio de la gestión estratégica, vamos a agrupar todas esas iniciativas a través de las líneas para saber exactamente cuáles van a ser los enfoques donde la organización le va a apuntar. ¿Listo? ¿A qué le vamos a apuntar con respecto a un aspecto ambiental, o cuáles son esas partes interesadas, como por ejemplo los accionistas, los asociados, los clientes, la propia comunidad, ¿listo? Donde, pues, de acuerdo a un análisis también de evaluación, de escucha de partes interesadas, de grupos de interés, de temas de relevancia, pues nos permiten definir cuáles son estos grupos de interés sobre los cuales lo mismo, vamos a enfocar las estrategias como compañía. Siguiendo bajo esta línea tenemos los propios objetivos, yo los suelo llamar como los objetivos más generales, dentro de los cuales pues aquí ya los empezamos a definir, tan sencillo como venir al botón de nuevo para poder definir puntualmente cuáles son el nombre de ese objetivo, quiénes son los responsables de trabajar bajo ese objetivo, las relaciones, ese objetivo se encuentra relacionado con respecto a qué plan estratégico, a qué perspectiva, a qué línea estratégica de la información que tenemos dentro del sistema. ¿Listo? Entonces me va brindando una secuencia lógica y práctica para poder definir estos objetivos. Aquí ahora mismo tenemos algunos configurados, como por ejemplo, en el caso de la gestión de la descarbonización, pues tenemos objetivos macros como mitigar el cambio climático, fomentar la economía circular, el abastecimiento sustentable, así como hemos creado estos, podríamos crear otros más, como ustedes lo acaban de evidenciar, donde luego pasamos a la
estrategia propiamente dicha. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya lo llamo yo incluso muchas veces ya un poco más definido como objetivo específico. Paso de lo general, ¿listo? A decir cómo voy a buscar cumplir con eso que nos estamos planteando, que está apuntándole a una línea estratégica, que está asociado a algunas perspectivas y pues que está definido a través de la planificación o planeación estratégica de la compañía, ¿cierto? Entonces aquí algunas precisamente de esas estrategias que tenemos pues va a estar promover el consumo responsable de recursos desde la parte ambiental. Aquí ustedes lo pueden evidenciar. La transformación digital o innovación tecnológica, muy bien lo mencionaba Brenda, es una estrategia clave dentro de las compañías, tratar de buscar tecnologías, por supuesto, y energías renovables, responsables. Eso también es muy importante dentro de lo que es la transformación digital. Este ejercicio que estamos haciendo ahora mismo precisamente permite aportar en gran medida a eso. Y porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, algo tan clave a nivel mundial que todo el mundo menciona. Yo quiero utilizar menos papel. Ah, bueno, si quieres utilizar menos papel, busca digitalización de tu información, de esa información documentada y de todos esos registros que generas en el día a día. Vamos a ver precisamente cómo a través de una de nuestras aplicaciones podríamos responder a ese tipo de iniciativas o estrategias, ¿no? Entonces, por aquí otra puede ser claramente la reducción de emisiones de dióxido de carbono, la optimización de los procesos de generación y manejo de residuos, ¿listo? Y lo mismo, tan sencillo como venir al botón de nuevo para poder crear una nueva estrategia. Estrategia que hasta ahora está siendo definida. La estamos plasmando y por supuesto cada una de estas estrategias pues vamos a tener que medirlas. Es por ello que aquí encontramos la ficha de nuestra estrategia, tenemos la opción de relacionar indicadores que nos van a permitir ir midiendo con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, cómo estamos cumpliendo con esa estrategia que nos estamos definiendo por acá. Relacionar otros indicadores va a ser tan sencillo como venir al botón relacionar, indicadores, y ya puedo yo encontrarme directamente en mi módulo en cuestión, que lo vamos a ver en un momento, para poder cumplir o estar haciendo ese seguimiento mejor del cumplimiento de las estrategias. ¿Listo? Y bueno, hasta aquí, como les mencionaba, estamos definiendo qué es lo que la compañía va a hacer, hacia dónde vamos a enfocar los esfuerzos. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo podríamos llegar a buscar la materialización y ejecución de todas esas iniciativas o estrategias a través de la digitalización, de tal manera que yo tenga cómo hacer seguimiento, trazabilidad del cumplimiento de estas estrategias. Es por ello que tenemos aquí lo que son las iniciativas. ¿Listo? Entonces, para reducir las emisiones de dióxido de carbono, yo me he definido un proyecto, una iniciativa, ¿listo? Donde tiene bajo nombre hoja de ruta hacia la descarbonización. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta aquí en la parte izquierda un estatus, un análisis como tal, un análisis gap también conocido también como de brechas, para saber exactamente dónde estamos, cuál es el estado real de avance de esa iniciativa que tenemos dentro de la compañía y cuál es el porcentaje de desviación a la fecha de consulta. Como ustedes se dan cuenta, el sistema toma como fecha de consulta la fecha en la que ingresa al sistema. Pero a través de otras herramientas que vamos a ver más adelante, podríamos llegar a ver la trazabilidad y la trayectoria que ha tenido el cumplimiento de estas iniciativas a lo largo del tiempo. Bueno, aquí simplemente para comentarles, yo puedo venir a la iniciativa, puedo dar un clic sobre la misma y aquí me va a mostrar un poco más de información y sí que me va a llevar al módulo correspondiente para materializar esa iniciativa. ¿Listo? Voy a permitirme duplicar por aquí la pestaña y lo voy a hacer en dos oportunidades porque quiero que revisemos dos aplicaciones puntuales. La primera va a ser precisamente esa, que me va a permitir a mí buscar la materialización a través de asignación de responsabilidades para cumplir con esa estrategia. Ese aplicativo pues se conoce como iniciativas, tiene unas particularidades muy interesantes dentro de su funcionamiento, ya se las voy a comentar un poco más a detalle, aquí lo voy a trasladar nada más acá, y el otro aplicativo en cuestión que lo estuve comentando en la gestión estratégica, pues es nuestra propia gestión de indicadores, ¿listo? Entonces, una herramienta que me permita medir
es fundamental. Si yo no lo mido, no lo voy a poder mejorar. ¿De acuerdo? Gestión de indicadores, que aquí es donde estamos encontrando todos esos indicadores que hemos definido compañía. Y de hecho no solamente indicadores enfocados ahora mismo a lo que es las estrategias de descarbonización. Aquí pueden ustedes crear todos los indicadores tácticos, estratégicos, operativos que tienen dentro de su organización y que apalancan o están apalancados por los sistemas de gestión cualesquiera que ustedes tengan. Al final del ejercicio, toda esta respuesta y esta responsabilidad que tienen las compañías con respecto al entorno y al contexto, muchas veces las basamos y los soportes de ellas son nuestros sistemas de gestión. ¿Cierto? Esa calidad, esa gestión del medio ambiente, esa parte de garantizar la integridad de nuestro talento humano a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esa parte de evaluación de cumplimiento a través de sistemas como compliance, esa parte de evaluar todo lo que es la gestión ética de nuestras operaciones a través de modelos como la gestión antisoborno. Todo eso alimenta directamente nuestra plataforma, de tal manera que vamos a poder tener una serie de indicadores que yo puedo ir midiendo. ¿Listo? Entonces acá muy interesante, tenemos una serie de indicadores, por ejemplo, tenemos los GRI, si yo voy, por ejemplo, a los relacionados con el aspecto de la emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, pues tengo unos medios que yo tengo que estar monitorizando y aquí tenemos algunos indicadores que me lo permiten, ¿no? Entonces tengo indicadores relacionados con las emisiones directas de dióxido de carbono, otras directas de hidrofluorocarbonos, de perfluorocarbonos, etcétera. ¿Listo? Tan sencillo como ir a crearme nuevos indicadores y a su vez no solamente irlos midiendo, que lo vamos a ver en un momento, sino irlos relacionando. Recuerden, no solamente a nuestra estrategia, como lo vimos hace un momento, sino también a nuestra cadena de valor, a nuestros procesos y que por supuesto también a los objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales, perdón, la organización está enfocando sus esfuerzos. ¿Listo? Gestión de indicadores muy interesante. Vamos a venir aquí a la opción de medir. A través de estas barras que nos muestra el sistema, yo puedo hacer una serie de acciones muy interesantes como hacer seguimientos. Los seguimientos me permiten evaluar cómo hemos estado en otros periodos o incluso evaluar las unidades organizativas de la compañía. Ideal para aquellos escenarios donde, por ejemplo, somos multiempresa, por ejemplo, somos multisede, ¿cierto? Que yo tengo la compañía tiene una sede en Europa, tiene otra en Asia, tiene otra en Latinoamérica, en otra en Centroamérica, y yo puedo ir midiendo, ir viendo el desempeño a través de esas unidades organizativas con respecto a las mediciones en este caso, directas de dióxido de carbono. Listo, por aquí me está mostrando cómo estuvimos o cómo estamos en el 2024 con respecto a los reportes. Listo, las unidades de medida, que si son partes por millón, que si son porcentajes, que si son mLs, porque pues aquí también tenemos indicadores de consumos energéticos, de consumos de agua, consumos de electricidad, etcétera, son totalmente configurables y parametrizables con respecto a nuestros requerimientos y nuestra propia operación. Acá tenemos un resultado clave. Por ejemplo, estamos viendo que en el primer trimestre estamos muy cercanos a nuestra meta, ¿listo? Muy lejanos de lo que es nuestro valor de riesgo. Esto habla bastante bien del cumplimiento de las iniciativas estratégicas que hemos definido desde la parte de gestión estratégica. Bueno, a través de estos umbrales, como lo podemos evidenciar, el sistema nos permite ubicarnos y saber cómo hemos estado cumpliendo bajo una frecuencia de medición específica que puede ser personalizada y a su vez a través de los porcentajes de cumplimiento con respecto a las metas o esos umbrales de permisibilidad. ¿Listo? Perfecto, esto es simplemente una parte de seguimiento, por supuesto que aquí podríamos hacer lo propio que serán las mediciones. Eh, Acá tenemos la posibilidad, por ejemplo, como ustedes se dan cuenta, yo estoy midiendo a nivel corporativo de la compañía, pero resulta que dentro del corporativo yo tengo Chile, tengo Colombia, tengo México, tengo Perú. ¿Cierto? Si yo quiero ver los resultados a nivel corporativo, pues simplemente dejo nivel corporativo y aquí empiezo a analizar cómo está Chile, cuáles son las mediciones de Chile. Por aquí yo puedo avanzar para ver cómo estuvo Colombia y sus mediciones,
luego puedo ir viendo cómo estuvo México, cómo se estuvo comportando Perú. Como ustedes se dan cuenta, los indicadores pueden ser manuales o puedo llegar a alimentar el indicador. Pueden ser indicadores automáticos que se alimenten de otra información dentro del sistema o incluso podríamos llegar a hacer integraciones con otros software o plataformas que manejen las compañías para trasladar y consumir esta información. ¿Listo? Bajo cualquier escenario, lo que ustedes evidencian cuando yo me desplazo, por ejemplo, a una unidad organizativa en específico, podemos evidenciar una significancia, colorimetría o incluso conocida como semaforización, donde podemos evidenciar a través de colores cómo estamos cumpliendo. ¿Listo? Aquí podemos ver que, por ejemplo, en Chile, en el segundo trimestre, no nos fue muy bien. En realidad tenemos un 22.5% de cumplimiento con respecto a mi indicador de emisiones directas de dióxido de carbono. Esto aquí me está invitando a mí como responsable, como líder de un proceso, como líder de este proyecto. ¿A qué me invitan? A que a partir de estos resultados yo pueda levantar, como ustedes se dan cuenta, me permite dar un clic y ya aquí yo pueda levantar, ¿por qué no? Un plan de auditoría. ¿Por qué no levantar un plan de acción? ¿Por qué no levantar una gestión de riesgos, un plan de formación? Todas las iniciativas que resulten también de esta evaluación se pueden ir relacionando dentro del sistema. Es decir, si yo quiero levantar un plan de auditoría o quiero levantar un plan de tratamiento de riesgos, simplemente selecciono lo que deseamos hacer y a través de campos personalizados, pues el sistema me va a permitir ir avanzando a través de una secuencia lógica de etapas para trabajar con respecto a estos resultados. ¿Listo? La gestión de indicadores dentro de nuestro sistema, además de que tiene estos gráficos, me permite visualizar a través de otro módulo. Permítanme un momento, se los voy a proyectar. Necesito duplicarlo desde aquí, desde mi inicio. Y es un dashboard, ¿vale? Perfecto, yo tengo mis indicadores, están siendo medidos, tengo la posibilidad de relacionarlos a diferentes unidades de negocio, unidades organizativas. Yo puedo ir viendo a través de mi dashboard el cumplimiento de esos indicadores, en este caso con respecto a la perspectiva o el aspecto o el criterio ambiental. Tengo indicadores de consumo de agua, tengo indicadores de emisiones directas de dióxido de carbono, consumo energético dentro de la organización. Asimismo, podría tener indicadores relacionados con aspectos económicos, los aspectos financieros o de gobernanza, los aspectos sociales, etcétera. ¿Listo? Y si quiero ver un poco más del comportamiento con respecto, por ejemplo, a las emisiones directas de dióxido de carbono, puedo venir aquí al desglose. Ya sabemos que es un indicador que lo estamos midiendo trimestral, ¿no? Lo veíamos hace un momento desde el propio módulo en cuestión. Ahora, si yo lo quiero ver de manera un poco más sencilla, cómo estuvo Chile, cómo estuvo Colombia, cómo estuvo México y cómo estuvo Perú, desde un dashboard como este puedo tener ese comportamiento bastante sencillo. ¿Listo? Perfecto. Una herramienta que está prácticamente que transversal para absolutamente todo porque es la herramienta por excelencia que me permite medir el desempeño y el nivel de cumplimiento de los objetivos, de las políticas de la compañía. Perfecto. Entonces, continuamos por aquí desde la gestión estratégica y ahora me quiero saltar directamente a este apartado, las iniciativas. Veíamos cómo desde la gestión estratégica habíamos definido una serie de iniciativas, ¿cierto? Una serie de estrategias y desde, por aquí las tenemos, y desde nuestro aplicativo de iniciativas vamos a materializarlas. Este aplicativo reúne a través de portafolios, programas y proyectos, que es una metodología incluso de gestión de proyectos, todas esos programas, esos planes que como compañía nos hemos definido, incluso, insisto, no solamente enfocados en este caso hacia la gestión de la descarbonización, sino que ustedes podrían crear cualquier plan, proyecto y programa que seguramente estén trabajando en la actualidad. ¿Listo? Yo me voy a venir, por ejemplo, aquí directamente a las iniciativas porque resulta que aquí es donde tengo todas las iniciativas como compañía. ¿Listo? ¿Yo qué puedo hacer aquí? Simplemente puedo venir a filtrar por un programa en específico o por algún portafolio. ¿Listo? Entonces yo quiero saber las iniciativas relacionadas con mi plan estratégico 2021-2025. El sistema ya me filtra, me muestra mis iniciativas, ¿listo? Iniciativas que como ustedes se dan cuenta van teniendo un avance, se los mencionaba en la parte de la gestión estratégica, y va teniendo un avance
porque fíjense que por aquí tengo una iniciativa, una estrategia que es hoja de ruta hacia la descarbonización, por aquí tengo otra que es la de promover el consumo responsable de recursos, plan de acción de economía circular, reducir emisiones de CO2. ¿Qué es lo relevante que tenemos dentro del sistema? Cuando yo ingreso a una de estas iniciativas que yo me he formulado, empiezo a analizar pues toda esta información que me aparece aquí a través de los indicadores. Pero fíjense lo interesante y es que pasamos de la gestión macro, donde eso que en su momento fue relevante, donde hicimos una evaluación de procesos, donde se empezaron a definir objetivos, líneas estratégicas, hasta llegar a la estrategia, empieza a llegar a una minucia y a un detalle tan importante como lo es asignación de tareas para poder cumplir con cada una de esas iniciativas o estrategias. Aquí podemos ver algunas de ellas, ¿no? Todas están asociadas a un usuario, que en este caso es el admin 1862. Por supuesto que aquí aparecerán actividades y tareas relacionadas a las demás personas, colaboradores que hacen parte de la compañía. Y acá empezamos a ver, por ejemplo, tenemos inicio y conformación de equipos de participación en la ruta, por acá tenemos autoevaluación inicial de la huella de carbono actual, como siempre, partiendo de dónde estamos. ¿Listo? Si sabemos dónde estamos, nos podríamos plantear hacia dónde vamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta tarea en específico, que fue la autoevaluación inicial de la huella de carbono, se encuentra en un grado de avance del 83.18, porque seguramente para que el admin 1862 tuviese la posibilidad de cumplir con esa autoevaluación, tuvo que haber asignado de pronto otras tareas un poco más específicas. ¿Listo? Como por ejemplo, desarrollar un diagnóstico en relación con los equipos y consumos energéticos, como por ejemplo, recopilar los históricos de consumos energéticos de Chile, de Colombia, de Perú, de México, realizar inventario de emisiones, muy importante, lo mencionaba también Brenda en su presentación, la huella de carbono, que pues se sugiere como el marco metodológico del GHG, ¿listo? Del protocolo como tal. Fíjense cómo estas tareas se van cumpliendo, por supuesto que el ir completando una tarea me va permitiendo generar nuevas actividades para cerrarla, claramente con evidencias, soportes, incluso documentación asociada. Que aquí me quiero ir directamente a algo muy importante, pero no sin antes mencionarles que el sistema está preparado para que para todas estas tareas, responsabilidades donde las personas se van a ver involucradas, pueda llegarles notificaciones, alertas de manera automática y periódica con respecto a las fechas de ejecución de sus responsabilidades. ¿Listo? Entonces facilita pues en gran medida todo este tema de que tengamos una herramienta para que nos permita estar haciendo seguimiento de nuestras actividades. ¿Listo? Adicional, si somos usuarios dentro del sistema, aquí voy a salirme un poco para mostrarles una ventaja de la plataforma de SG Innova, es que a través de nuestra propia aplicación, que aquí se las voy a mostrar, ustedes pueden ir directamente a su tienda de aplicaciones, la van a encontrar por allí como ISO Tools. Quiero comentarlo porque esa gestión de conocer qué tengo pendiente dentro del sistema, como la ejecución de esas actividades bajo un proyecto en específico, al acceder con mis credenciales, yo como usuario tengo la posibilidad de identificar qué tengo pendiente dentro de la plataforma. Como ustedes se dan cuenta, me permite conocer mis tareas fuera de plazo, para hoy, para las próximas. Por ejemplo, este usuario en tareas próximas tiene que hacer unas inspecciones preoperacionales, unas autoevaluaciones, etcétera. ¿Listo? Muy interesante para saber cuáles son esas responsabilidades dentro del sistema. ¿Listo? Perfecto. Continuamos aquí en las iniciativas. No quiero dejar pasar algo muy importante que también lo mencionaba Brenda en su presentación. Todo esto que ustedes están viendo me está generando data, me está generando registros, que lo hemos estado analizando, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que estarnos apoyando en gran medida de la gestión de documentos, nuestra gestión documental como compañía. Todos esos soportes documentales los vamos a poder gestionar a través de nuestro gestor de documentos. Este gestor de documentos pues nos va a permitir trabajar toda la documentación que ustedes tengan dentro de la empresa, incluyendo la participación de partes interesadas externas que también puedan llegar a interactuar con esa gestión de documentos. Vamos a abrirlo.
Y acá lo tienen ustedes, su propio gestor documental, donde tenemos un árbol documental que va a ser 100% personalizado y puede ser tan robusto como lo necesitemos. Tendríamos la posibilidad incluso de crear documentos directamente desde aquí, desde la web, sin necesidad de hacer uso de paquetes Office. En este caso, por ejemplo, tenemos documentación asociados a los proyectos y a las iniciativas que veíamos hace un momento. ¿Listo? Bajo ese enfoque, acá tenemos, por ejemplo, cuál es esa documentación, por ejemplo, de guía de descarbonización y acción climática para continuar con ese contexto. ¿Listo? Por acá tenemos otro de taller energética. Podríamos hacer una vista previa, conocer el documento, ir analizando toda la información. Entonces tengo la herramienta para facilitar el acceso a la documentación, que incluso no sería solamente esta. Aquí simplemente es un ejemplo. Ustedes pueden facilitarles a las partes interesadas de otras opciones, como por ejemplo URLs y códigos QR para que puedan acceder a la información, documentación de interés. ¿Listo? Muy importante para que sepan que dentro del ejercicio de digitalización de política cero papel, como también alguna estrategia que podría ser definida dentro de la hoja de ruta, pues tienen herramientas como nuestro gestor documental. ¿Listo? Perfecto. Quiero irme ahora directamente a uno de los aplicativos pues también más relevantes que empiezan a reunir toda esa gestión que hemos estado ejecutando a través de todos estos aplicativos. ¿Listo? Ese módulo es demasiado importante porque me permite tener un paneo y una evaluación ya un poco más global. Bueno, estoy hablándoles del propio mapa estratégico. ¿Listo? El mapa estratégico donde yo voy a poder evidenciar cómo toda esa gestión estratégica que hemos definido en nuestro aplicativo puntual se está cumpliendo dentro de la compañía, cómo hemos ido avanzando. Tengo la posibilidad de ver mi plan, aquí tengo mis planes, el estado general del plan, cumplimiento de mis metas, cumplimiento de las estrategias, iniciativas, como ustedes lo pueden evidenciar, fíjense, con respecto precisamente a mi fecha de consulta. Tranquilamente pudiese yo buscar otro periodo y el sistema va a actualizar su data con respecto a la fecha de consulta para saber cómo estuvimos en ese periodo. ¿Listo? Acá algo muy importante, por ejemplo, tenemos las perspectivas ambientales, las perspectivas sociales y de gobierno o de gobernanza, y lo que ustedes ven aquí directamente en pantalla, justo frente de estas perspectivas, pues van a ser los objetivos. Van a ser esos objetivos y esas estrategias que nos hemos planteado como compañía. Podemos estar viendo su cumplimiento a través de estos iconos de ajedrez que lo que hacen es mostrarnos cómo estamos en el corto, cómo hemos ido avanzando en el mediano y en el largo plazo con respecto a la proyección que hemos hecho como organización. ¿Listo? Por aquí una tendencia muy importante, cómo estamos en términos de indicadores con esos objetivos, cuál ha sido la tendencia con respecto a la medición y los resultados que estamos obteniendo. Yo empiezo a visualizar muchas opciones de gestión, como por ejemplo, si yo quiero analizar este objetivo en específico, cuál ha sido su desempeño, puedo dar clic en mi objetivo, puedo ver los indicadores asociados, cuál ha sido esa ejecución o ese cumplimiento o ese seguimiento histórico, cuáles han sido los indicadores puntualmente definidos para cumplir con este objetivo, sus responsables, sus valores, sus cumplimientos y por supuesto significancia y colorimetría y claramente las estrategias, ¿no? Los proyectos y cómo vamos con esos proyectos que nos hemos planteado. Y claro, siempre, como les mencionaba, siempre suelo mencionar que la parte base son mis procesos y mi cadena de valor. No nos podemos quedar sin ellos. ¿Cuáles son los procesos que apalancan el cumplimiento de este objetivo? Relaciono los objetivos de desarrollo sostenible que le están apuntando, ¿cierto? Y adicional, ¿cuál es ese proceso en específico o esos procesos? En este caso solamente tengo uno, que es experiencia de compra, pero podría ir visualizando absolutamente todos los demás procesos. Bueno, por acá, con respecto a esas estrategias, ya empiezo a ver un poco más a detalle, entonces empiezo a analizar que tengo una perspectiva, tengo un objetivo estratégico, que en este caso, por ejemplo, será abastecimiento sustentable, fomentar la economía circular, cuáles son las estrategias que se han definido para poder
materializar esos objetivos, por ejemplo, incentivar un consumo más responsable y con menores emisiones de gases de efecto invernadero, optimización de procesos de generación y manejo de residuos. Estoy viendo estrategias, su porcentaje de cumplimiento con respecto a un objetivo. Pero ahora, si quiero ver la estrategia y sus propios indicadores, lo puedo hacer a través de esta pestaña. Tengo mi estrategia, que por ejemplo vamos a enfocarnos en la de, por acá la tenemos, incentivar un consumo más responsable y con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Tengo los indicadores que me lo permiten evaluar o medir, como los indicadores de consumo de agua, lo veíamos en nuestro aplicativo de gestión de indicadores, consumo energético, emisiones directas de gases de efecto invernadero, de metano, de óxido nitroso, todos estos indicadores que por supuesto que vamos a estar midiendo todo el tiempo. Entonces, relación muy importante, estrategia, indicadores. ¿Listo? Y estrategia, por supuesto, proyectos donde una vez definida, como ya lo hemos hecho, pues cómo lo vamos a cumplir, ¿no? Entonces, para incentivar un consumo más responsable, vamos a trabajar en nuestra hoja de ruta hacia la descarbonización, hoja de ruta que tiene un porcentaje de cumplimiento y si damos clic en nuestra hoja de ruta, podemos evidenciar su ficha de información y todas esas tareas y responsabilidades que van a tener nuestros colaboradores para poder llegar a cumplir o aportar con respecto a este proyecto. Un gráfico de avance o curva S del proyecto donde nos permite identificar cuáles han sido las desviaciones en la ejecución de las actividades de lo que es planificado con respecto a lo ejecutado. Acá lo tenemos directamente, una perspectiva muy interesante para poder revisar cómo yo le puedo relacionar un proyecto a una estrategia para materializarlo, cómo le puedo relacionar un indicador a una estrategia, ¿listo? Y cómo incluso mis procesos también tienen indicadores que aquí, por ejemplo, podemos ya verlo. Perfecto. La compañía decidió que de acuerdo a un análisis de contexto, una escucha de partes interesadas, un ejercicio de consultoría y autoevaluación, ¿cierto? Vamos a apuntarle una serie de objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales vamos a estar midiendo con unos indicadores en específico, en este caso a través del framework GRI, para ver cómo vamos a cumplir con estos objetivos o cómo vamos a buscar aportar con ese objetivo, ¿no? Entonces acá simplemente algunos ejemplos de esos ejercicios que lo que hace es resumir precisamente toda la gestión que hemos estado realizando dentro de cada uno de los módulos en cuestión que hemos revisado desde el inicio de nuestra plataforma. Por supuesto, esto es una vista y un paneo bastante general, es un overview, esperando que haya quedado un poco claro para ustedes cómo a través de esa transformación digital que Grupo SG Innova les ofrece a todos ustedes, pueden tener herramientas para facilitar la implementación, la adaptación de estrategias, incluso legislaciones, dentro de sus sistemas y modelos de gestión. Perfecto, esto era lo que yo en este caso tenía preparado para ustedes, esperando que haya sido de su apreciación y su gusto. Quedaría muy atento, Ana y Brenda, a cualquier duda e inquietud.